En los pasillos silenciosos de los hospitales, donde la vida y la muerte se encuentran, hay una figura que camina entre las sombras. Una enfermera de rostro inexpresivo, vestida impecablemente, que aparece cuando menos lo esperas, pero esta no es cualquier enfermera. Hoy te contaré la terrorífica historia de la planchada, el fantasma que aún busca redención, incluso después de la muerte. ¿Estás preparado para enfrentar el terror que se oculta tras las puertas de los hospitales? Quédate hasta el final, pero te advierto, esta historia te perseguirá esta noche. Iniciamos. La planchada era una mujer llamada Eulalia, una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez en la Ciudad de México, probablemente durante la primera mitad del siglo XX. Era conocida por su gran dedicación y profesionalismo, siempre atenta a sus pacientes, a quienes cuidaba con esmero y precisión. Eulalia era respetada por sus colegas y admirada por los pacientes, debido a su devoción a su trabajo. Eulalia se enamoró de Joaquín, un joven médico que trabajaba en el mismo hospital donde ella desempeñaba su labor como enfermera. Este médico era apuesto, encantador y, aparentemente, interesado en Eulalia, lo que hizo que ella se enamorara profundamente de él. Este romance fue solo una ilusión para Eulalia, ya que Joaquín, al parecer, no compartía los mismos sentimientos. Tras haberle prometido matrimonio y un futuro juntos, la abandonó sin explicaciones para casarse con otra mujer. Este desprecio y la traición del médico fueron los que la destruyeron emocionalmente y sumiéndola en una profunda depresión. La tristeza y el dolor de haber sido engañada y abandonada por el hombre en quien había confiado fueron tan intensos que la afectaron profesionalmente. A partir de ese momento, Eulalia dejó de ser la enfermera dedicada y ejemplar que todos conocían, comenzando a descuidar a sus pacientes y cometiendo graves errores, lo que llevó a la tragedia. Comenzó a descuidar a sus pacientes, aquellos a quienes tanto había cuidado. Las camas quedaban vacías, las medicinas no llegaban a tiempo. Algunos pacientes murieron bajo su responsabilidad. La culpa la consumía, y finalmente, el remordimiento la enfermó. Eulalia murió sola y atormentada, llevándose consigo el peso de su negligencia. No se sabe con certeza si su muerte fue resultado de una enfermedad. Poco tiempo después de su fallecimiento, comenzaron a surgir los primeros rumores entre los pacientes. Algunos afirmaban haber sido atendidos por una enfermera de uniforme blanco, perfectamente planchado. Era amable, eficaz, pero extrañamente distante. Lo más inquietante es que, cuando preguntaban por ella, los doctores les aseguraban que nadie así trabajaba en el hospital. Eulalia, ahora conocida como la planchada, regresa cada noche para atender a los enfermos. Se dice que intenta redimirse, curando a aquellos que están al borde de la muerte, como si quisiera reparar el daño que hizo cuando aún estaba viva. Algunos pacientes, al borde del delirio, han descrito su rostro sin vida, sus ojos vacíos, y cómo desaparece en el aire al primer parpadeo. Otro evento fue cuando una enfermera del hospital cuenta que un paciente terminal afirmó haber sido atendido por una mujer que no formaba parte del equipo. El paciente describió el mismo uniforme impecable y planchado, el mismo que llevaba Eulalia cuando trabajaba en ese hospital hace más de 60 años. Otros aseguran haber sentido su presencia, fría y distante, antes de entrar en un coma del que jamás despertaron. En otro testimonio, un paciente que se encontraba en cuidados intensivos fue atendido por una enfermera durante la madrugada.
Él recuerda que, aunque su salud era grave, la enfermera parecía estar completamente enfocada en su bienestar. Le administró la medicación, le cambió los vendajes y se aseguró de que estuviera cómodo. Lo extraño ocurrió cuando el paciente le agradeció y ella se despidió de manera muy formal. Sin embargo, cuando intentó preguntarle el nombre, la enfermera desapareció de la habitación sin dejar rastro, y cuando el personal llegó al lugar, nadie la había visto. Un enfermero que trabajaba en el hospital de provincia relató que, durante un turno nocturno, escuchó pasos en los pasillos y vio a una enfermera caminar por la sala de urgencias. Reconoció la figura por su uniforme blanco y el peinado perfectamente recogido. Decidió acercarse para pedirle ayuda con un paciente, pero cuando llegó al lugar donde la había visto, la enfermera había desaparecido. Alarmado, buscó por todo el hospital, pero nadie parecía saber de ella. Un compañero le sugirió que quizá había visto a la planchada, la enfermera fantasma que según las leyendas de ese hospital, aparecía de vez en cuando, especialmente en momentos en que los pacientes más graves necesitaban atención urgente. En una historia relatada por un miembro del personal de limpieza de un hospital, él describió cómo una noche, mientras limpiaba los pasillos, vio a una mujer en uniforme blanco y perfectamente planchado que caminaba rápidamente por el hospital. La mujer parecía estar en control total de la situación, como si estuviera asegurándose de que todo estuviera en orden. Al principio, pensó que era una nueva enfermera, pero al intentar preguntarle su nombre, ella desapareció. Al día siguiente, el personal le informó que no había ninguna enfermera nueva trabajando esa noche. Fue entonces cuando recordó las historias sobre la planchada. En una historia más escalofriante, un médico que trabajaba en una clínica del sur de México relató cómo una noche estuvo revisando a un paciente grave cuando, al salir de la habitación, vio a una enfermera en el pasillo. La enfermera parecía estar tan centrada en su trabajo que el médico pensó que ella lo había reemplazado para continuar con la atención al paciente. Sin embargo, al preguntarle por la información del paciente y ver su rostro, notó que tenía una expresión distante, casi vacía. Cuando intentó hablar con ella nuevamente, la enfermera simplemente se desvaneció en el aire. Intrigado y algo aterrorizado, el médico investigó y descubrió que no había enfermera alguna asignada en ese turno que coincidiera con la descripción de la planchada. La planchada se presenta como una presencia que cuida a los enfermos, pero su aparición siempre deja una sensación inquietante, como si el peso de la culpa y el remordimiento de Eulalia estuvieran conectados al destino de los pacientes que cuida. Tras su muerte, su alma quedó atrapada en el Hospital Juárez, atormentada por sus acciones y en busca de redención. La leyenda dice que, la planchada, regresa cada noche a los hospitales para cuidar a los enfermos, tratando de enmendar los errores cometidos en vida. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más leyendas que te dejen sin dormir, no olvides suscribirte, activar la campanita y deja en los comentarios si alguna vez has oído hablar de la planchada o si te ha pasado algo extraño en un hospital. Nos vemos en el próximo video, si es que sobrevives al terror.